un amor incomparable. Durante esta semana, estimados hermanos, estuvimos repasando el significado del gran amor de Dios, un amor de entrega, un amor completo, un amor soberano, un amor eterno, un amor incomparable, un amor que triunfa sobre la muerte en el día de la resurrección. Y qué mejor en el escenario de este viernes de expiación, el poder comprender el gran amor de Dios expresado aún dando su vida totalmente por amor de nosotros. Y es que durante las horas que estuvo clavado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo exclamó 7 frases memorables que se han llamado ahora las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Y con estas 7 frases Jesús pronuncia el mensaje más profundo que se haya predicado. Las 7 palabras son una síntesis del Evangelio de Jesucristo. En las 7 palabras encontramos el resumen del carácter de nuestro Señor y el plan divino para con el ser humano. Hay un orden en estas 7 palabras que Jesús pronuncia desde la cruz. Y las primeras 3 palabras encontramos el corazón pastoral de Jesucristo, la sensibilidad de Jesús para con su prójimo, su amor y preocupación por los que están a su lado. Se va a encontrar en este mensaje de Jesús desde la cruz. En la hora de la mayor oscuridad, sus palabras brillan trayendo luz en medio de las tinieblas. En las horas previas a una muerte por condenación, es más común que la persona se centre en sí misma, en sus pensamientos, en sus emociones. El centro de atención es la persona que está muriendo. Sin embargo, en la cruz del Calvario ocurre exactamente lo contrario. Jesucristo se olvida de sí mismo y de sus necesidades, que más tarde lo va a expresar, pero se concentra en los que están con Él. No importa que sean sus enemigos, los que le estaban torturando, los que estaban clavándolo. No importa si son desconocidos, los malhechores, los ladrones. No importa si es un ser tan amado como su madre, pero Jesucristo tiene una palabra justa y oportuna para los que están allá y que necesitan la evidencia del amor de nuestro Dios. Las palabras de Jesús en la cruz contienen la esencia del carácter divino, la esencia del Evangelio, su profundo amor hacia todos sin excepción, su sensibilidad para los que sufren, su sabiduría para hablar a cada uno según su necesidad. Escuchemos entonces las 7 palabras que Jesús pronuncia desde la cruz. Y comenzamos a escuchar una palabra de perdón. Y la palabra de perdón está dirigida a sus enemigos, a los enemigos de la cruz de Cristo, a los que están torturándole, a los que están crucificándolo. Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Jesucristo muere perdonando. El clímax de la redención precisamente se simboliza en la cruz del Calvario, el perdón divino. Hablar de la muerte de Jesucristo es hablar del perdón. Y Jesucristo, desde la cruz del Calvario, con palabras claras, audibles, contundentes y con una fuerza interesante y con una autoridad espiritual, exclama: Padre, perdónalos. Y con esta expresión, Jesucristo le da el verdadero sentido de su venida a este mundo, el cumplimiento de las profecías, el significado de su mismo nombre, porque Jesús significa: Él salvará a su pueblo de sus pecados. La petición de perdón de Jesucristo no se refiere solamente a los que de forma directa le estaban humillando en el monte Calvario, los soldados y cada una de las autoridades religiosas y políticas de su época. La palabra de perdón está dirigida a todo ser humano, porque nos hemos descarriado como ovejas, así lo menciona Isaías 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra de perdón incluye a todo ser humano, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo nos enseña que el perdón puede y debe ser unilateral, que el perdón no requiere dos partes, porque los que estaban allá viendo al Maestro y crucificando al Maestro no estaban solicitando el perdón. Por eso el perdón es un regalo. El perdón no se gana, el perdón se otorga. El perdón es unilateral y Jesucristo está dando ese máximo ejemplo del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es diferente a la reconciliación, porque la reconciliación sí requiere de dos partes. Y desde luego que después Dios nos reconcilia por medio de Jesucristo, pero ahora el perdón es un don de Dios. El perdón es la iniciativa del Señor. El perdón es el resultado de la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario. Significa que debo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Esteban, tiempo después de la furia de las piedras que lo estaban matando, él fue primero en imitar a su maestro, en seguir el ejemplo de Jesús, y él también dijo: Padre, perdónalos. Hoy, después de ser benefactores del perdón de Dios, hoy en este viernes de expiación, somos llamados también para hacer lo mismo. El perdón es unilateral y así es como hemos sido tratados por Dios en la cruz del Calvario. Y después de la palabra de perdón, escuchamos la palabra de salvación, la palabra de vida eterna, la palabra que transforma el escenario de muerte de uno de los malhechores en un escenario de paraíso. De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo murió acompañado de dos malhechores. Y aunque digan que uno era bueno y otro era malo, los dos son malhechores y ladrones y tan pecadores. No había un ladrón bueno. Necesitaban el perdón de Jesucristo. Necesitaban la reconciliación con el Señor. Y muy seguramente ninguno de estos dos malhechores había cruzado palabras con el Señor. Pero a las puertas de la muerte, en el último momento de su vida, uno de ellos tiene temor de Dios y le ruega y le suplica a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesucristo es una respuesta inmediata. Y es una respuesta clara, contundente. Jesucristo le otorga a este malhechor arrepentido lo que más necesitaba en aquel momento: esperanza, el perdón, la reconciliación. Una esperanza que nace de la salvación en Cristo Jesús. Y una esperanza que llega a ser para este malhechor un fuerte consuelo en las interminables horas de martirio que iba a seguir. De manera que su cuerpo es bajado de la cruz, colocado en la tumba de este malhechor. Pero su espíritu es confortado con las palabras de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan dulces pronuncia Jesús en la cruz. Una actitud de misericordia, una palabra de salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la promesa de la redención y de la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Palabra de perdón, palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de vida eterna. Y al acercarse el mediodía, después que la gente se ha alejado de la cruz, Jesucristo, al ver a su madre llorando al pie de la cruz y junto a ella el fiel discípulo amado, dice a ella: mujer, he ahí a tu hijo. Con estas palabras se interrumpe la relación de Jesús con María, su madre. Ahora, el hombre que cuelga de la cruz no es más el hijo de María. Algo completamente distinto. Jesús allí, en la cruz del Calvario, está solo. No tiene más ya a su madre. Así como la muerte corta la relación entre un vivo y un fallecido, así la relación madre e hijo de Jesús y María es interrumpida. Solo los vivos pueden ser madre e hijo. Y al sobrevenir la muerte, ya no hay más madre, ya no hay más hijo. Todo está acabado. Y Cristo,
solo, completamente solo, está llevando sobre sí mismo la culpa y el castigo de los pecados de todos. Los hombres y mujeres que creen en Él ahora serán salvos por la obra de Jesucristo. Su madre no puede acompañarle, su madre no puede ayudarle, su madre no puede ser partícipe del sacrificio que está ofreciendo al Padre. Su madre no puede pagar el precio del pecado que solo el unigénito Hijo de Dios lo puede pagar. Se interrumpe entonces la relación entre Jesús y María. Por eso Jesús dice a Juan: he ahí a tu madre. Con estas palabras Jesús, nuestro Señor, trata de llenar el vacío que deja entre Él y su madre, y le pide a Juan que busque y que cuide a su madre. Solamente María y Juan pueden ser madre e hijo en ese momento, porque María necesitaba el apoyo, de tal manera que por esta razón Jesús se lo encarga a Juan, y desde esa hora Juan se encarga de cuidarla. Cuidar de una madre es el deber de todo hijo. El amor de Jesús por su madre lo llevó a relacionarla con su discípulo amado como madre e hijo. De esta manera no hay desamparo para ella. María queda sola, porque es la única que conserva su fe en su propio Hijo, porque ni los otros hijos, ni los otros hermanos de Jesús están de acuerdo con Jesucristo. Por eso María recibe el apoyo de Juan, y así Jesús entonces ayuda y no desprotege a su madre. Jesús, amando a su madre, le proveyó un auxilio en Juan, su discípulo. De esta manera el amor de Jesús se extiende hasta nosotros. Él ha provisto de aquellos que te aman, de aquellos que te cuidan. Nunca ha sido abandonado. Aunque pareciera que todo mundo estuviera en tu contra, Cristo jamás te abandonará. Él siempre estará a tu lado para ayudarte en todo momento. Así como Él cuidó por María, cuidó por Juan, también Él cuida por ti desde el cielo, donde Jesucristo está sentado en su trono, a la diestra de Dios Padre. En este mismo momento, en este mismo instante, Dios te mira y Dios te cuida, porque Él tiene un verdadero amor para ti. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Sus primeras 3 horas de Jesús en la cruz se caracterizan por palabras de misericordia, por palabras de bondad, en las que Jesús muestra su preocupación por los suyos. Jesús provee para ellos lo que necesitan, pero ahora Jesús se centra en sí mismo. Ya entra a la fase final de su obra, como la paga del pecado de la humanidad. Y desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. En aquel viernes de expiación no hubo mediodía como ahora lo estamos viviendo. En aquel viernes negro, cerca de las 12, el sol se oscureció. Densas tinieblas cubrieron
a la ciudad de Jerusalén. Las tinieblas fueron indicación del alejamiento de Dios, de su propio y amado Hijo, para que el acto de expiación que Jesucristo está realizando fuera completo. ¿Quién puede saber lo que Jesús padeció en aquellas últimas 3 horas? Nunca nadie, menos nosotros. ¿Qué Jesús estaba viendo a su alrededor en aquellas últimas 3 horas? Seguramente habían fenómenos espirituales y terribles que se presentaban delante de él porque estaba próximo a la muerte. Esa terrible situación, ese terrible momento, aquellas 3 terribles negras horas llevaron a Jesucristo a exclamar el grito más desesperante que un ser humano puede lanzar. En medio de la oscuridad, una voz surgió desde la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una situación terrible para Jesús. La relación con su madre había sido interrumpida hacía poco. Pero ahora Jesucristo reconoce que también estaba siendo abandonado por su Padre Celestial. Ahora Jesucristo queda completamente solo entre el cielo y la tierra. El Hijo del Hombre, que no tiene dónde recostar su cabeza, ahora también no tiene dónde colocar sus pies. Ser crucificado en un madero entre el cielo y la tierra era la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y esta era la paga que Cristo estaba cubriendo. La paga de la violación de la ley de Dios. El pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Hay un total abandono de la misericordia divina sobre el unigénito Hijo de Dios. En esas 3 terribles horas, en medio de las tinieblas, Jesús estaba muriendo. El castigo del pecado es tan terrible que el mismo Jesús, al pagarlo con el abandono de Dios, sufre intensamente los tormentos del infierno. Sufre los instrumentos de castigo del pecado. Pero el castigo es soportado por la muerte de cruz, por la muerte de Jesucristo. Y en esa hora de agonía, porque Jesús vino con ese propósito, nadie le obligó. Él puso su vida para salvarnos del castigo eterno, para salvarnos del mismo infierno y para darnos vida en abundancia.
pero Jesús está siendo atormentado. Jesús está pasando un momento sin misericordia para que tú y yo fuésemos salvos de ese terrible destino que solo Cristo pudo pagarlo. Al creer en Jesucristo, en ese mismo momento, tú eres salvo de la condenación eterna. Y cuando crees en Cristo como tu Salvador, es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, porque tú ya no irás al lago de fuego, porque tú estarás con Cristo en el paraíso, si crees de todo corazón, porque Él ha pagado la paga del pecado, es la muerte. Y tanto maltrato ha estado sufriendo nuestro bendito Señor. Ha sufrido la agonía en el huerto del Getsemaní. Ha enfrentado una lucha intensa contra las fuerzas de las tinieblas. Ha sido tentado para abandonar el propósito de salvación, de morir por los pecados de todo el mundo, especialmente por sus elegidos. Luego, desvelado, fue arrestado y llevado a la casa de Anás, Caifás y el Sanedrín para un juicio prefabricado y tendencioso. Después Jesucristo fue azotado y burlado por Pilato y por Herodes, junto con los soldados impíos. Enseguida, después de su último diálogo con Pilato, la sentencia de muerte de cruz es concedida. Y Jesús es obligado a llevar el pesado madero del suplicio y tormento, tropezando y cayendo en las calles empedradas de Jerusalén, siendo ayudado por Simón de Cirene hasta llegar fuera de la ciudad al monte de la Calavera. Ya en el monte Calvario, pende entre el cielo y la tierra por 6 horas antes que pierda la vida. La hemorragia de su cuerpo, de su cabeza, sus manos y sus pies, con el calor sofocante, pero sobre todo la profunda conciencia de su papel como expiación, como sustituto por el pecado, como el Cordero de Dios, producen en Cristo una deshidratación y una fiebre ardiente, de manera que cerca de las 3 de la tarde, en medio de las tinieblas, esta situación le obligan a decir: tengo sed. Y se escucha el clamor en la oscuridad: Jesús tiene sed. Sed del cuerpo, sed de su propio interior, sed del alma, sed del espíritu, sed en el corazón. ¿Qué hay en el cuerpo que no sea sentido en lo más profundo del ser humano? ¿Qué hay en el cuerpo que no sea sentido en el alma? ¿Qué hay en el cuerpo que no sea sentido en el espíritu? ¿Qué hay en el cuerpo que no sea sentido en el corazón? Alma, espíritu, corazón, cuerpo, todos son uno y lo mismo. De tal manera que Jesucristo, el hombre completo, el hombre entero, el santo hombre, Hijo de Dios, está sufriendo la terrible ansiedad de ser el sustituto de todo hombre pecador, exclama: tengo sed, desde la cruz. Y en respuesta alguien le acerca a la boca una esponja empapada en vinagre.
la cual tomó, pues ya estaban próximos a terminar sus padecimientos. Y así se cumplía la profecía del Salmo 69, versículo 21, que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sin embargo, nada ni nadie puede mitigar esta ansiedad propiciada por la paga del pecado. No puedes hacer nada para ayudar a Jesús a pagar tus pecados. Seguramente tú has tenido sed en alguna ocasión y vuelves a tomar agua. Pero la sed que sientes de llenar el vacío que tienes en tu corazón no se llena solamente con agua fresca. El único que llena el vacío de tu corazón es Jesucristo. Él es quien puede hacer de que tu interior corran ríos de agua viva. Él ya tuvo tu sed, la sed de tu espíritu, la sed de tu corazón. Él ya tuvo esa sed. Y la sed del Señor fue saciada. Y puede saciar tu sed, puede saciar tu necesidad. Otra vez, cree en Jesucristo, cree en el agua de vida, y Él te llenará de esa bendición y nunca más volverás a tener sed. La vida humana de Jesús está por terminar. Los dolores corporales del castigo divino por el pecado del hombre están por concluir. Cristo está cumpliendo cabalmente el propósito por el cual se hizo carne. Propósito redentor, un propósito que, a pesar de lo terrible que era, lo soportó hasta sus últimas consecuencias. La consecuencia de la muerte, una cruenta muerte de cruz. Habiendo probado el vinagre, exclamó: consumado es. Y esta es una expresión de un cansancio sin límite e imposible de superar. Es una expresión a su vez de triunfo, una expresión que anuncia la victoria que está por venir. La lucha ha sido ganada y las batallas ya no seguirán. Consumado es la expresión de haber luchado hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, lo había dicho la noche anterior en el Getsemaní. Ahora, agotadas las fuerzas corporales, anhela entrar en el descanso profundo. Consumado es significa una victoria, un triunfo, la victoria contra el pecado, la victoria contra la condenación del pecado. Significa la derrota del mal, la derrota del maligno. Jesús ha consumado su obra en la cruz. Ahora hay que esperar que su Padre Celestial continúe la obra de redención. Consumado es una expresión de gozo, de delicia. Está disfrutando el triunfo, anunciando el cierre de su lucha y el gozo de la derrota del enemigo y el triunfo de su obra expiatoria. La obra de redención ha sido consumada. La obra de redención es plena. No le falta ni le sobra. Está completo. De lo sucio a lo limpio, de lo inmundo a lo santo, de lo depravado
a lo puro. Esto es la obra de Jesucristo que ha sido consumada en la cruz del Calvario. Entonces, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la última exclamación, el último respiro, la última petición, la última encomienda. Jesús está entrando a la muerte. ¿Qué es la muerte? Es ser alejado totalmente de Dios. Es estar separado de Dios. La primera muerte es la caída en el pecado. La primera muerte fue comenzada en el huerto del Edén con Adán y Eva. La segunda muerte es estar separado eternamente de Dios. El castigo por el pecado es la segunda muerte. El castigo del pecado es estar separado de Dios. Y Cristo se sometió voluntariamente a la segunda muerte porque la paga del pecado es la muerte. Y como la muerte es no tener vida, Jesús entregó su vida para vencer a la muerte. Por eso escuchamos su último grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un angustioso clamor, pero también es una exclamación de gloriosa esperanza. Y ante el grito de muerte de Jesús, sucede un terremoto. Los sepulcros de los muertos se abren. Y estos últimos caminan por la ciudad y se aparecen a muchos. Ante el terremoto, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén se rasga por en medio de arriba abajo. Con Cristo tenemos acceso seguro a Dios el Padre. Y ante el terremoto, el sol vuelve a aparecer. Y el centurión romano que estaba presente exclama: verdaderamente este era Hijo de Dios. Hermanos, la obra de Jesús está completa. Ahora solo falta esperar en el Padre. Que el Padre apruebe la paga del pecado con la vida de Jesús. Cuando Jesús sea librado de la muerte y resucite glorioso en el primer día de la semana. Sabemos que el Padre no dejó a Cristo en el sepulcro, sino que lo levantó victorioso al tercer día. Así el pecado está saldado. Así en Cristo somos más que vencedores. El Padre levantó a Jesús para que tú con su muerte tengas también vida eterna. Demos al Señor la honra, la gloria y la alabanza por esta bendita esperanza de la redención, del perdón de nuestros pecados, de la salvación, de la vida eterna y de la resurrección en el día postrero. Gocémonos y alegrémonos, porque el Señor ha triunfado y nos ha otorgado la salvación. Y esperemos con gozo y con ansia el día del Señor, el día domingo, pero aquel día glorioso cuando Él regrese por su iglesia para estar con Él en el paraíso, en cuerpo y en alma. Que Dios nos bendiga en esta tarde y que la obra perfecta de Cristo Jesús se manifieste entre nosotros y su amor nos lleve siempre de gloria en gloria. Que Dios nos bendiga. Amén.